Bienvenidos al avance del capítulo 46 de la telenovela Kuma la otra esposa. Karam no alcanzaba a comprender lo que estaba ocurriendo, quedó totalmente impactado cuando de repente la policía llegó preguntando por él y le informaron que tenían que llevárselo detenido. Todo parecía irreal, como si no fuera cierto, y en cuestión de segundos el ambiente se llenó de una fuerte tensión. Kudret, desesperada, dio unos pasos hacia adelante y comenzó a suplicar a los agentes que no se llevaran a su hijo, asegurando con voz entrecortada que él no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Movía las manos con nerviosismo, alzaba la voz y trataba de explicar cómo podía que todo era un error. Karam, en cambio, intentaba mantenerse firme. Miró a su madre y con un tono sereno le pidió que se calmara, que tratara de no alterarse, repitiéndole que todo iba a solucionarse y que no debía angustiarse más de la cuenta. Mientras trataban de contener la situación, Sema perdió el control y empezó a armar un gran escándalo. Con voz fuerte y llena de rabia gritaba que Karam era inocente, que lo estaban acusando de manera injusta y que él no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Sus palabras retumbaban en la sala, aumentando el desorden y el nerviosismo. Karam, aún escuchando los gritos, mantenía su esfuerzo por aparentar tranquilidad, aunque era evidente que las cosas estaban saliendo de control y que el ambiente estaba cada vez más enredado. Fue entonces cuando, cegadas por la impotencia, Kudret y Sema se voltearon contra Ceylan. Con la mirada encendida de rabia la señalaron como culpable, reprochándole que todo había pasado por su culpa. Entre gritos, la acusaban de haber llamado a la policía y, fuera de sí, intentaron abalanzarse sobre ella para golpearla, exigiéndole una explicación sobre lo que había hecho para que la situación terminara de esa forma. La tensión subió aún más, pero Karam, viendo cómo todo se desbordaba, volvió a pedirle a su madre que no se dejara dominar por la rabia, que no perdiera el control, insistiendo en que confiaba en que muy pronto regresaría de la comisaría. A pesar de sus palabras, Kudret no lograba calmarse, respiraba agitadamente y sus ojos, fijos en Ceylan, reflejaban un odio contenido, como si la quisiera culpar de todo lo que estaba ocurriendo. Ceylan, paralizada por la escena, no sabía cómo reaccionar. Fue en ese momento cuando su mente la llevó a recordar aquella conversación que había tenido con el amigo de Jacob. Volvió a escuchar su voz, cuando le dijo con sinceridad que no tenía demasiada información para darle, pero que en ningún momento había esperado dinero a cambio. Le había asegurado que su único interés era ayudar a Jacob y que, cuando llegara la hora, no dudaría en testificar a su favor. También le había pedido que no se angustiara tanto, que confiara en que tarde o temprano la verdad iba a salir a la luz. Al traer esas palabras a su memoria, Ceylan logró recuperar un poco de calma, como si esas promesas le dieran un respaldo verdadero en medio del caos con Karam. De todas formas, los policías no se detuvieron. Tras unos segundos que parecieron eternos, lo tomaron con firmeza de los brazos y comenzaron a llevarlo hacia la patrulla. Kudret y Sema intentaban detenerlos con súplicas, pero todo era inútil. Karam fue subido al vehículo policial, y mientras tanto Ceylan lo observaba fijamente, tratando de contener sus emociones, sabiendo que ya no había nada que pudiera hacer para cambiar ese momento. Kudret y Sema, en cambio, estaban fuera de sí. Sus rostros reflejaban angustia, desesperación e impotencia al ver cómo se lo llevaban sin poder evitarlo. La patrulla arrancó lentamente, avanzando por la calle hasta que poco a poco desapareció de la vista. En ese instante, Kudret no pudo resistir más la presión, se derrumbó en el suelo y rompió en un llanto profundo e incontrolable. Dentro del vehículo, Karam se mantenía en silencio. Con la mirada perdida iba observando por la ventana los lugares por donde pasaban, con un gesto entre duda y asombro, sin lograr entender cómo había terminado en esa situación tan absurda y dolorosa. Al mismo tiempo, Ferit no dejaba de insistir con Leila, presionándola sin darle respiro, como si quisiera forzarla a que cambiara de opinión en ese preciso instante. Ella, agotada de tanta insistencia, lo miró con firmeza y le respondió que ya había tomado una decisión y que no iba a dar más vueltas al asunto. Leila explicó con voz clara que lo mejor para ella era darse una oportunidad con Mehmet, porque sentía que debía intentarlo y que era lo correcto para poder seguir adelante con su vida. Lo que ninguno de los dos sabía era que Mehmet estaba oculto a poca distancia, escuchando cada palabra con atención. En cuanto oyó lo que Leila decía, no pudo contener la emoción, pues sus palabras confirmaban exactamente lo que él había estado esperando escuchar desde hacía tiempo. Leila, sin detenerse, le recalcó a Ferit que, así como él estaba buscando rehacer su vida junto a Gonca, ella también tenía derecho a hacerlo, pero en su caso con Mehmet. Sus palabras fueron contundentes, marcando un límite claro y demostrando que no quería seguir discutiendo. Ferit, sorprendido por la claridad y determinación con que Leila se expresó, quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar.
Más tarde, Ceylan entró a su habitación con pasos pesados, como si llevara consigo todo el peso de lo vivido. Apenas cerró la puerta, se dejó caer en la cama y comenzó a arrugar un pedazo de papel entre sus manos, haciendo pequeñas bolitas sin pensar, solo como un gesto automático para distraerse. Sin embargo, su mente la traicionó y vinieron de nuevo los recuerdos de Karam. Aquellos momentos en los que él, con voz sincera, le confesaba que estaba enamorado, que la amaba de verdad y que soñaba con casarse con ella algún día. Esa imagen la envolvía y la hacía sentirse atrapada entre lo que había sido y lo que estaba ocurriendo ahora. Trató de apartar esas ideas y volvió en sí, enfocándose en ordenar su maleta. Comenzó a doblar la ropa con cuidado y a guardarla, intentando mantener la mente ocupada. Pero los pensamientos regresaron con más fuerza. Recordó con claridad el instante en que entregó a Karam a la policía, cómo permaneció callada, mirándolo en silencio sin pronunciar palabra mientras se lo llevaban esposado. Esa escena la atravesó como un puñal y, con voz baja, murmuró para sí misma que lo correcto era que la justicia siguiera su curso. Sin embargo, aunque repetía esas palabras una y otra vez, la confusión no la dejaba en paz, haciéndola sentir atrapada entre la culpa y la necesidad de convencerse de que había hecho lo correcto. Por un momento, Ceylan intentaba repetirse a sí misma que lo que había hecho era lo justo, que Karam debía asumir las consecuencias de sus actos, porque en el fondo lo consideraba responsable de lo ocurrido con Yaqub, y que de una forma u otra, esa era la razón de que su hermano hubiera muerto. Sin embargo, casi al mismo tiempo, los recuerdos se le venían encima con fuerza y la llevaban hacia el lado contrario. Se le aparecían las escenas felices, aquellos instantes buenos junto a Karam, desde las conversaciones más sencillas hasta los momentos más intensos en los que llegó a sentir que lo amaba de verdad. En especial, no podía sacarse de la cabeza aquel día en que le propuso matrimonio, cuando sus palabras la hicieron sentir querida, protegida y segura de su futuro. Esa mezcla de recuerdos golpeaba su mente con violencia, dividiéndola entre el amor y el rencor, y la dejaban cada vez más confundida, hasta el punto de quebrar su estabilidad, porque ya no sabía cómo ordenar sus sentimientos ni en qué dirección mirar. Buscando distraerse, Ceylan tomó el dinero que no había podido darle a Yaqub en su momento. Lo guardó con cuidado en una de las gavetas, asegurándose de esconderlo bien, como si al hacerlo quisiera poner fin a un capítulo pendiente de su vida. Pero no tuvo mucho tiempo para respirar, porque de pronto la puerta se abrió de golpe y Sema entró con brusquedad. Apenas puso un pie dentro, comenzó a lanzar insultos sin control, gritándole a Ceylan que todo lo que estaba ocurriendo era culpa suya, que por su traición Karam había terminado detenido por la policía, y que lo iba a pagar muy caro. Ceylan, intentando mantener la calma, le pidió que la dejara tranquila, que no tenía derecho a molestarla, pero Sema no pensaba detenerse. Con malicia, le aseguró que muy pronto se iba a encargar de dejarla sola, de hacer todo lo posible para que no tuviera a nadie a su lado, y luego, con tono burlón, le preguntó qué era lo que había escondido en el cajón donde hacía un instante había guardado algo. Ceylan, ya cansada, le repitió que se marchara, que no tenía permiso de estar allí ni de meterse en sus cosas. La tensión creció aún más cuando Kudret apareció de repente en la habitación y preguntó con voz fuerte qué era lo que estaba pasando. Antes de que Ceylan pudiera abrir la boca, Sema se adelantó y señaló que Ceylan estaba ocultando algo, que había guardado algo sospechoso en el cajón y que seguramente estaba planeando algo a espaldas de todos. Kudret, sin pensarlo demasiado, se dirigió de inmediato hacia el mueble y abrió la gaveta. Para su sorpresa, encontró un sobre lleno de dinero. Sus ojos se clavaron en Ceylan con dureza, y sin darle oportunidad de decir una sola palabra, ordenó a una de las empleadas que buscara el collar que Karam le había regalado a ella, porque quería confirmar sus sospechas. La empleada, obediente, empezó a revisar con rapidez todas las pertenencias de Ceylan, sacó ropa, abrió cajas y revolvió cajones, sin dejar nada intacto. Ceylan se quedó inmóvil, observando en silencio cómo destruían el orden de sus cosas, como si no existiera ningún respeto hacia ella. Después de unos minutos, la trabajadora encontró la caja del collar y se la llevó a Kudret. Con ansiedad, Kudret la abrió inmediatamente, pero al hacerlo notó que el collar no estaba dentro. Ese detalle desató todavía más su furia. Se giró hacia Ceylan con el rostro endurecido y le preguntó directamente dónde estaba el collar. No le dio tiempo de responder, enseguida comenzó a insultarla, acusándola de ser una porquería, igual que toda su familia, diciendo que no valían nada. Esas palabras cayeron sobre Ceylan como un golpe. No pudo contener más la rabia y, con lágrimas en los ojos, le gritó a Kudret que no se atreviera a hablar mal de su familia, que no tenía ningún derecho a insultarlos de esa manera. La discusión se salió de control y Kudret, incapaz de contenerse, dio la orden tajante, llamó a Ilyas y le pidió que sacara inmediatamente a Ceylan de la mansión. Su decisión fue firme:
dejando claro que ya no la quería bajo ese techo. Mientras Ilia se preparaba para cumplir la orden, Sema no pudo ocultar la satisfacción. En su rostro se dibujaba una sonrisa de triunfo, orgullosa de que todo lo que había planeado estuviera saliendo exactamente como quería. Y no se conformó con eso. Para rematar, añadió con voz venenosa que Ceylan había intentado escapar con una fuerte suma de dinero y que su intención era marcharse en silencio, sin avisar a nadie, lo que demostraba que siempre había actuado por puro interés. Esas palabras llenaron el ambiente de tensión y dejaron a Ceylan de pie, paralizada, con la impotencia de no poder defenderse de todo lo que estaban diciendo y haciendo en su contra. Al mismo tiempo, Karam se encontraba en la comisaría, sentado frente a los policías que lo interrogaban sin pausa. Le lanzaban una pregunta tras otra, intentando hacerlo caer en contradicciones, pero él respondía con firmeza. Una y otra vez repetía que no había hecho nada, que no tenía motivo para mentir porque jamás había cometido un delito, y que las cosas no eran como Ceylan había declarado. Estaba cansado, sus gestos lo delataban, pero aún así mantenía un tono calmado, intentando que comprendieran que lo estaban acusando injustamente. En medio de ese interrogatorio sofocante, la puerta del despacho se abrió de pronto y apareció Khan. Entró con paso firme y sin titubear se dirigió a los oficiales, reclamando que estaban violando los derechos de Karam. Les exigió que lo dejaran libre de inmediato, asegurando que no tenían pruebas suficientes para mantenerlo retenido. La tensión aumentó aún más cuando uno de los policías respondió con seriedad que sí tenían pruebas, porque contaban con un testigo que estaba sosteniendo la versión en contra de Karam. Esa declaración cayó como un balde de agua fría. Karam y Khan se miraron sorprendidos. Ninguno de los dos esperaba que existiera alguien dispuesto a declarar en su contra. Khan intentó replicar con firmeza, pero el oficial lo interrumpió sin dejarlo hablar, aclarando que debido a ese testimonio Karam debía permanecer bajo custodia hasta que todo quedara organizado en términos legales. En ese instante, Karam, intentando evitar que la situación se agravara, le hizo una señal a Khan con la mano para que no continuara discutiendo con los policías. Era como si quisiera decirle que lo dejara así por ahora, que no valía la pena enfrentarse más y arriesgarse a empeorar las cosas. Poco después, los agentes se levantaron de sus asientos y abandonaron la oficina, dejándolos a solas en un silencio pesado. Cuando se quedaron únicamente los dos, Karam bajó la mirada y, con voz cargada de frustración, le confesó a Khan lo que sentía. Le aseguró que, por la manera en que Ceylan lo había mirado antes de que lo arrestaran, estaba convencido de que ella tenía algo que ver con todo aquello. No le quedaba duda de que lo sucedido formaba parte de un plan suyo, que lo había llevado deliberadamente hasta la cárcel. Según él, había un secreto detrás de ese supuesto testigo, un detalle que ella le ocultaba y que explicaba cómo habían conseguido armar un caso tan débil en su contra. Karam estaba seguro de que Ceylan había manipulado las cosas para ponerlo en esa posición. Khan lo escuchó en silencio, dándole tiempo a desahogarse, y al cabo de unos segundos le respondió con determinación. Le prometió que se encargaría de desenmascarar ese testigo, que demostraría que era falso y que todo lo que estaban usando en su contra carecía de valor. También intentó calmarlo, diciéndole que no perdiera la esperanza, que él iba a buscar la manera de sacarlo cuanto antes y que no iba a permitir que lo mantuvieran detenido por algo que jamás había hecho. Mientras tanto, Ilias escoltaba a Ceylan hasta un rincón apartado y sombrío de la mansión, un lugar olvidado al que casi nadie se acercaba. Caminó sin dirigirle apenas la palabra, hasta que llegaron a aquella habitación descuidada, fría y húmeda. Allí, con un tono seco, le advirtió que desde ese momento quedaría encerrada en ese espacio. Sin darle tiempo a reaccionar, salió de inmediato, cerró la puerta con brusquedad y echó llave. Luego se marchó, dejando tras de sí un silencio que pesaba como una losa. Apenas escuchó que sus pasos se alejaban, Ceylan corrió hacia la puerta y comenzó a golpearla con desesperación, gritando a todo pulmón que la dejaran salir, que no tenía ningún derecho a mantenerla encerrada. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Ilias ya se había ido y nadie más estaba lo suficientemente cerca para oírla. Poco a poco tomó conciencia de su situación. Estaba atrapada en aquel cuarto húmedo y en ruinas, un lugar que no estaba hecho para que alguien permaneciera allí. Con la esperanza de encontrar una salida, sacó su teléfono, pero al encenderlo se dio cuenta de que no había señal. Ese detalle la hundió aún más en la desesperación. No podía pedir ayuda a nadie. Guardó el móvil con rabia y se dejó caer sobre el suelo, murmurando entre sollozos que aquello era como vivir una pesadilla, una de la que no podía despertar. En otro rincón de la mansión, Aliye no dejaba de mostrarse inquieta. Caminaba de un lado a otro y, de pronto, le preguntó a la empleada dónde estaba su tío Karam, pues no lo había visto en todo el día. La pequeña esperaba una respuesta que la tranquilizara, como si necesitara oír que él seguía cerca. La empleada,
intentando sosegarla, le respondió que no se preocupara, que Karam había salido un momento con el bebé a comprar algunas cosas, pero que volvería pronto. Aún así, Aliye bajó la cabeza con tristeza y confesó que no quería irse a dormir sin verlo, porque lo extrañaba mucho. Mientras la niña se desahogaba, en otra parte de la casa el ambiente se tensaba. En el patio, Kudret observó a Aisé que llevaba un plato de comida en las manos. Sin dudar, la detuvo en seco y le preguntó, con tono duro, a quién iba dirigida esa comida. Aisé apenas alcanzó a abrir la boca para responder cuando Kudret, fuera de sí, empezó a gritarle, acusándola de intentar alimentar a la mujer que, según ella, había matado a su hijo. Su furia fue tal que de un manotazo tiró la bandeja al suelo, haciendo que todo el alimento se desparramara. Lo que Kudret no imaginaba era que Aliye había escuchado cada palabra. La niña, impresionada, se quedó con esa conversación grabada en su mente. La empleada, al darse cuenta de lo ocurrido, se apresuró a consolarla, asegurándole que no hiciera caso de lo que había oído, que no era verdad y que no debía preocuparse. Después, con gesto serio, se dirigió a Aisé para reprenderla. Le advirtió que no se metiera en asuntos que no eran de su competencia, porque eso solo le traería problemas con Kudret. Además, le pidió que recogiera los restos de comida y regresara cuanto antes a la casa, antes de que la situación se agravara. Por su parte, Ceylan no dejó de buscar alternativas hasta que, tras varios intentos, consiguió liberarse del encierro. Salió con cautela, caminando lentamente y observando cada rincón con nerviosismo. En medio del silencio, creyó escuchar una voz que la llamaba por su nombre. Reconoció de inmediato aquella voz. Era Karam. Se giró sorprendida y lo vio acercarse apresurado. Sin darle oportunidad de reaccionar, él la estrechó entre sus brazos con fuerza, como si quisiera transmitirle calma y recordarle que estaba con ella. Pero Ceylan, aún alterada, lo apartó de golpe y le lanzó palabras llenas de rabia. No entendía cómo lo habían liberado, pues estaba segura de que él era el responsable de la muerte de su hermano y no debía estar fuera de la cárcel. Karam, con serenidad, intentó explicarle que estaba equivocada, que todo lo que creía no era real. Le dijo que lo que llevaba en la cabeza no era más que una confusión, un sueño extraño que había tenido tras golpearse. Ella lo escuchaba con el corazón dividido, incapaz de responder de inmediato. Y en lugar de seguir discutiendo, terminó abrazándolo con desesperación, como si necesitara aferrarse a él. Incluso lo besó, aliviada por sentirlo a su lado. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la ilusión se rompió, despertó de golpe y comprendió que todo había sido un sueño. Volvió a encontrarse en aquella habitación cerrada, atrapada sin salida. Lo primero que oyó fue la voz de Aliye del otro lado de la puerta. La niña había descubierto que Ceylan estaba ahí dentro. Rápidamente, Ceylan se acercó y le pidió ayuda para abrir, pero la pequeña le respondió con inocencia que no tenía la llave, que no podía hacerlo aunque quisiera. Para no asustarla, Ceylan le explicó que solo se trataba de un juego de escondidas, que por accidente había quedado atrapada, y que no había nada grave. Mientras hablaban, Aliye notó que Kudret estaba cerca del lugar. El miedo a ser reprendida la hizo salir corriendo a esconderse antes de que la viera. Después, con alivio, le dijo a Ceylan que podían convertirlo en parte del juego. El nuevo reto sería conseguir la llave sin que nadie lo notara. Ceylan, aferrándose a esa esperanza, le pidió que lo intentara. La niña aceptó con entusiasmo y salió corriendo decidida a buscar la llave. Ceylan, por su parte, permaneció encerrada, con el corazón acelerado, esperando que Aliye lograra ayudarla, aunque la incertidumbre no le daba tregua. Mehmet llegó al restaurante con paso apresurado, observando cada rincón con la esperanza de ver a Leyla. Su rostro evidenciaba ansiedad e impaciencia, pero al no encontrarla en ningún lado, se dirigió directamente hacia Gonca. Ella, notando su estado alterado, intentó calmarlo con voz tranquila, asegurándole que no debía angustiarse, que Leyla regresaría en cualquier momento. Sin embargo, Mehmet, con tono cargado de frustración, confesó que lo que más la atormentaba no era que ella se hubiera ausentado un rato, sino esa sensación constante de que Leyla se distanciaba del poco a poco, como si estuviera cerrándole las puertas de su corazón. Gonca, con una sonrisa que parecía calculada, lo interrumpió para asegurarle que no tenía motivos de preocupación, que tarde o temprano todo se acomodaría a su favor. Incluso fue más allá y le prometió que ella misma lo ayudaría a fortalecer su relación con Leyla, para que ese amor que tanto anhelaba se consolidara sin obstáculos. Sus palabras lograron sosegar un poco a Mehmet, quien finalmente aceptó sentarse en una de las mesas. Desde allí, con un suspiro más relajado, le agradeció a Gonca por lo que estaba haciendo por él, admitiendo que realmente iba a necesitar de su apoyo. Gonca,
Aprovechando esa confianza, le planteó que lo mejor sería armar un plan bien pensado, un plan grande y efectivo, que permitiera que cada día estuviera más cerca de Leila. Mehmet, animado por esas palabras, aceptó la idea, aunque aún con cierta inseguridad. Minutos después, se levantó y se fue, llevándose consigo la esperanza de que las cosas podían mejorar. Mientras tanto, Gonca, al quedarse sola, murmuró con satisfacción que al fin había conseguido apartar a Leila del camino de Ferit, cumpliendo así uno de sus mayores deseos. En otro lugar, dentro de la mansión, Aliye regresó en silencio a la habitación donde Ceylan seguía encerrada. La niña, mostrando la llave en la mano y con una sonrisa triunfante, le dijo emocionada que por fin la había conseguido. Ceylan, al escucharla, no pudo contener su alegría y la abrazó con fuerza, agradeciéndole de todo corazón y pidiéndole que abriera la puerta de inmediato. Aliye obedeció sin dudar, giró la llave y logró abrir. Ceylan salió enseguida y volvió a abrazarla, esta vez con más ternura, diciéndole que lo que había hecho era un acto de valentía, que había demostrado ser una niña fuerte, lista y capaz de defenderse sola en un mundo donde muchas veces los adultos intentaban imponerse. Con cariño le besó la frente y le recordó que no debía permitir que nadie vulnerara sus derechos ni su dignidad. Luego, con voz suave pero firme, le explicó que había llegado el momento de separarse, que tenía que marcharse, aunque le prometió que volverían a encontrarse muy pronto. Aliye, con inocencia, aceptó sus palabras, pero antes de que pudieran despedirse, comenzaron a escuchar voces que la llamaban a lo lejos. La empleada apareció de repente, buscándola con insistencia. Al hallarla, le preguntó enojada dónde había estado. La niña, con naturalidad, respondió que solo estaba jugando, disimulando para que no sospecharan nada. Mientras tanto, Ceylan, escondida tras un rincón, aprovechaba esos segundos de distracción para pensar en una manera rápida y segura de escapar de la mansión antes de que alguien más descubriera que ya no estaba encerrada. En la casa, Sema estaba muy inquieta, caminando de un lado a otro incapaz de estar tranquila. Lo mismo ocurría con Kudret, que mostraba un nerviosismo evidente. Ninguna encontraba la forma de calmarse, cuando de pronto apareció Khan para darles una noticia. Apenas lo vieron entrar, Kudret se adelantó y le preguntó sin rodeos cómo estaba Karam, porque lo único que le importaba era saber si su hijo estaba bien. Khan contestó con serenidad, diciendo que no había motivo para preocuparse, que Karam se encontraba bien. Sin embargo, esa respuesta no calmó a Sema, al contrario, la alteró mucho más, diciendo que no podía soportar la idea de que su hijo estuviera detenido y que por favor hiciera lo posible para que lo liberaran cuanto antes. Khan guardó silencio un momento y luego explicó que Karam tendría que permanecer detenido algunos días más, pero después saldría. Sema, desesperada, le preguntó qué iban a hacer mientras tanto, insistiendo con firmeza en que Karam jamás podría haber matado a alguien y que tenían que probarlo. Khan respondió que todo formaba parte de los protocolos policiales y que no había nada más que hacer por ahora. En medio de esa discusión, Emir intervino diciendo con seguridad que Karam no había asesinado a Yakup, que eso era imposible. Incluso comenzó a defenderlo con fuerza, usando palabras que sonaban muy convincentes. Pero lo que Emir buscaba con ese discurso era que Sema lo viera de otra manera y no sospechara nunca que, en realidad, él sí había sido quien mató a Yakup. Khan escuchó con atención y luego explicó que el problema era que Ceylan tenía un testigo secreto, lo que complicaba más la situación, porque no sabían quién era esa persona ni cuáles eran sus intenciones al declarar contra Karam. Aún así, aseguró que todo estaba bajo control, que lo importante era demostrar que Karam no tenía nada que ver y que realmente era inocente. Después, Khan se dirigió directamente a Kudret y le dijo que era una mujer muy inteligente, pero que debía admitir que lo que estaba haciendo en ese momento estaba mal. Kudret reaccionó molesta y le contestó que cada persona recibía el respeto que merecía, y que Ceylan iba a pagar por todo lo que había dicho o hecho, porque no iba a permitir que se metiera con su hijo. Khan prefirió no seguir discutiendo en público y le sugirió hablar en privado, dejando a Emir y a Sema intrigados, sin entender de qué era lo que ellos iban a conversar a solas. Karam permanecía ahora encerrado en prisión y no lograba dejar de pensar en lo ocurrido. Una y otra vez se preguntaba por qué Ceylan había hecho eso, por qué lo había señalado como el responsable de la muerte de Yakup, cuando lo único que él había hecho siempre era tenderle la mano y apoyarla en lo que estuviera a su alcance. Esa idea lo destrozaba por dentro, y la angustia lo carcomía cada vez más. Incluso llegó a imaginar que quizás Ceylan lo había planeado todo desde hacía tiempo, guardando silencio hasta encontrar el momento exacto para culparlo. Entre esas dudas, su mente comenzó a llenarse de recuerdos junto a ella. Volvieron instantes felices que habían compartido, momentos que lo habían marcado y que hacían aún más incomprensible la traición. Pero también se le aparecía en la memoria la imagen de su hermano antes de morir,
apuntando directamente a Seylam como la verdadera culpable de todo lo que le había sucedido. Esa contradicción lo sumía en una mayor confusión, como si ya no supiera cuál era la verdad y cuál la mentira. Mientras tanto, Seylam caminaba por el jardín buscando un poco de serenidad. Sus pasos eran lentos y su mirada vagaba perdida, como si tratara de hallar respuestas en algún punto lejano. Finalmente se dejó caer en una banca y se quedó allí, dejando que los recuerdos con Karam invadieran sus pensamientos. Poco a poco las lágrimas empezaron a brotar, hasta que rompió en llanto, sintiéndose totalmente sola y sin salida. En la cárcel, Karam también pensaba en ella, tratando de idear cómo salir cuanto antes de ese encierro y enfrentarse a lo que se avecinaba. En la mansión, Kudret descendió al sótano donde debía estar retenida Seylam, pero al llegar comprobó que ya no estaba. De inmediato empezó a gritar su nombre, sin obtener respuesta alguna. Furioso, ordenó a los suyos que la buscaran por todos lados, dentro y fuera de la propiedad, sin descanso hasta encontrarla. En medio de ese caos, Sema descargó su rabia contra Khan, acusándolo de inútil y lanzándole insultos. La tensión aumentó, y todos comenzaron a correr por cada rincón de la casa y los alrededores tratando de hallarla. Khan, por su parte, pensaba en silencio que esperaba que Karam estuviera bien, pero al mismo tiempo entendía que debía reaccionar. Kudret, aún más alterado, se acercó a Aisé para preguntarle directamente si había visto a Seylam. Ella lo negó, pero él no le creyó ni una palabra y levantó la mano con intención de golpearla. En ese preciso instante apareció Aliye, que con valentía detuvo a su abuela, confesando que había sido Aisé quien ayudó a Seylam a escapar porque ella misma se lo había pedido. Aquello desató más gritos. Sema, furiosa, no tardó en reprochar cómo podía ser posible que Seylam hubiera utilizado a una niña para fugarse. Entonces Khan se inclinó hacia Aliye y le preguntó con calma qué era lo que tanto le agradaba de Seylam, intentando descubrir si sabía dónde podía estar. Sin embargo, recordó al instante que Seylam le había pedido no revelar nada. Ante eso, Khan decidió que debía ir a hablar con Karam lo antes posible, contarle lo que estaba pasando en la mansión y lo que Seylam había hecho, porque tarde o temprano ella tendría que presentarse ante la justicia. Kudret, por su lado, estalló en gritos más fuertes, exigiendo que encontraran a Seylam sin importar las consecuencias. De regreso en prisión, Karam seguía sumido en el aburrimiento y sin mucho por hacer, hasta que de repente un guardia se presentó para avisarle que tenía una visita. Él pensó que seguramente era su abogado, pero el policía aclaró que no, que en realidad era su esposa. Esa respuesta lo irritó, convencido de que se trataba de Sema, y se preguntó qué hacía ella allí. Sin embargo, cuando levantó la vista y la vio, se dio cuenta de que no era Sema, sino Seylam. Se quedó helado, incapaz de reaccionar. Ella avanzó hacia él y, sin rodeos, le preguntó cómo se sentía estando tras las rejas, pagando por lo que había hecho. Karam la miró incrédulo y le dijo que parecía estar disfrutando de verlo en esa situación. Seylam no lo negó, le respondió que sí, que su único deseo era que él pagara por todo, que ojalá sufriera tanto que lo sintiera en lo más hondo de su ser. Karam trató de defenderse, insistiendo en que era inocente, pero ella le replicó que tanto ella como Yaqub también se habían declarado inocentes y él no les creyó, prefiriendo enviar a Yaqub a prisión. Para Seylam no había duda, él era el asesino de su hermano. Karam volvió a asegurarle que, aunque ella no lo creyera, él no había cometido ese crimen. Pero Seylam fue contundente, la verdad ya había salido a la luz y jamás se arrepentiría de haberlo denunciado. Le advirtió además que esa sería la última vez que lo vería, y que los criminales y las alimañas merecían estar encerrados pagando lo que habían hecho. Con esas palabras, sentenció que algún día él le pagaría por todo, y sin darle oportunidad de responder, se dio media vuelta. En voz baja, para sí misma, murmuró que había llegado la hora de irse sin mirar atrás. Entonces se marchó con paso firme, dejando a Karam en silencio absoluto, sin hallar palabras. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.